Señor, carroñero que quiera venir a causar mal en el internet, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, prepara la tierra, Padre mío, que nosotros seamos buena tierra y que caiga en buena tierra esa semilla para que pueda dar ese fruto al 100 por 1 y por qué no al 1000 por 1, Señor. Que sea un fruto que prevalezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como hemos estado hablando en los 4 semanas anteriores, en los 4 domingos, hemos estado hablando del poder de la restricción, lo importante que es aprender a pedir la restricción. Cómo de verdad esto surgió y lo podemos recordar a través de las enseñanzas de lo que son las oraciones poderosas, que fue una revelación no a nosotros, sino fue una revelación al pastor, al doctor Francis Meols, este africano, que a través de la oración, a través de mucho ayuno y mucha oración, Dios le mostró cómo hay oraciones poderosas, cómo podemos derribar altares fuertes, pero el problema no es nada más derribar un altar generacional desde Adán hasta el día de hoy, sino lo más importante es llegar hasta el final donde nosotros pedimos una orden de restricción de parte de nuestro Señor y decirle, Señor, mira, yo tenía un altar, pero yo sé que tu sangre poderosa ya lo rompió y ahora te pido una orden de restricción. Y la orden de restricción más grande y más poderosa es la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, como lo vimos y como lo hemos leído cuando las 10 plagas de en Egipto, la última, el ángel de la muerte, lo que ahora conocemos nosotros como muerte prematura, como Abadón, lo que en nuestro país se venera mucho como la Santísima Muerte, es el mismo demonio que ha servido a Dios desde años ancestrales, desde que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Es el mismo, se ha conocido en diferentes culturas y en México se conoce mucho como las Catrinas, también. Y ha cambiado de nombres. Y ha ido cambiando de nombres, dependiendo de la región, el lugar, el país, la cultura, cultura. la percepción de la persona. Pero es el mismo. Pero, sin embargo, cuando el ángel de la muerte iba a sellar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios ordena a Moisés que levantara, que se le pusiera una orden de restricción. ¿Y cuál era la orden de restricción? Agarrar un carnero, agarrar un borreguito, un corderito de un año sin mancha, que fuera perfecto, sin defecto, sin nada, que fuera lo más perfecto, y que con su sangre se pusieran los dinteles de la casa. De la casa. Sabemos que ese fue el antiguo pacto y que a través de esa fue la orden de restricción más grande que selló la salida del pueblo de Egipto, que terminó con un periodo de esclavitud. Y todo aquel que estuviera dentro de la casa donde estaba esa orden de restricción en la puerta, no iba a pasar el ángel de la muerte, no el podía. Abadón, no podía, ¿ok? Se los he dicho que por experiencia propia yo he vivido las órdenes de restricción del Todopoderoso, porque a mí se me ocurrió orar y decir, voy a derribar, porque le quise obedecer al Todopoderoso,
Y él me dijo, tienes un altar de brujería, el cual tienes que derribar. Y pues yo fui corriendo a obedecer al Todopoderoso. Y entonces empecé a orarlo y pasé varios tiempo. Y sigue vigente esa orden de restricción. La puedo mirar. El mismo jueves había un brujillo, pero muy fuerte, que se daba cuenta que quería dominar y pues yo fui y lo acusé porque me estaba sacando fotos para hacerme sus porquerías. Y yo fui y lo acusé. Yo no sé si lo corrieron o no, pero ese día salió del trabajo. Y el Señor me dijo, ahí está la orden de restricción. Ese es el poder de la restricción. Pero el día de hoy vamos a mirar, porque hace 8 días miraron acerca de que la iglesia en sí es, o la iglesia o la congregación como tal, es una orden de restricción. Prácticamente eso es lo que vieron, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que se estuvo viendo, que en sí todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, todo aquel que está cubierto por la sangre del Cordero, prácticamente es una orden de restricción viva. Eso es lo que prácticamente estuvieron viendo hace 8 días, ¿verdad? Pero que muchos No se dieron cuenta. no son esa orden de restricción. Muchas veces no sabemos cómo utilizarla. Porque no eres una orden de restricción. Porque Por a tus donde te pares, acciones, exacto, por tu desobediencia, porque no te has sabido restringir a ti mismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy y con esto vamos a terminar el día de hoy. No tengo un montonal de citas bíblicas, pero no las voy a leer todas. Pero sí les voy a platicar lo que dice cada cita bíblica. Se las voy a resumir, se las voy a contar. Y ustedes tienen que ser completamente sabios para ir a la escritura. A ver si realmente no me los cuenteo. Ok, entonces la iglesia, y en eso quedaron hace 8 días, y en eso teníamos que haber quedado hace 8 días, que la iglesia en sí, donde se para, es una orden de restricción viva. Yo lo estoy viviendo. Soy una orden de restricción viva. ¿Por qué? Porque yo tengo la sangre del cordero en mi persona, porque estoy siendo cubierta. Pero vamos a ver cuándo la iglesia no es una orden de restricción viva. Esa sí la vamos a leer. Vámonos a Génesis 3:17. Hace 8 días el Señor me dio esta palabra y yo la hablé a una persona en específico, pero esto es el seguimiento. Vámonos a Génesis 3:17, creo que al 21. y que traducción Vamos, usamos. o la podemos utilizar la que usted guste. Ok. Vamos a utilizar la que he estado utilizando, la traducción al lenguaje actual. Ok. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Mm, Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Y vamos a repetir la palabra que Dios dice. Al hombre le dijo, ahora, por tu culpa, al varón, por tu culpa, la tierra está bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa
Vamos a verlo en diferentes traducciones, comparar, en diferentes traducciones. Nueva traducción viviente. Ay, No. Vamos a verlo en diferentes traducciones, porque en otras traducciones dice, por haber escuchado a tu mujer. En otras dice, porque atendiste la voz de la mujer. Y nosotros podemos decir, wow, las mujeres, entonces no nos tienen que escuchar el hombre a la mujer. en la Biblia de las Américas, mira lo que dice. Ok. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Otra vez? Volver a decir. Ahí va a buscar otra traducción. No, esa está excelente. Dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. El punto aquí es algo bien grave. El punto es que Adán escuchó a la mujer. Mm. Yo le dije a Dios, Señor, por favor, dirige tú este servicio. Este servicio de verdad, hay un poder muy grande en las órdenes de restricción. Hay un poder muy grande cuando Dios te convierte a ti en restricción. Mira la palabra de Dios para todos. Ok. La Biblia, la palabra de Dios para todos. Sí. Luego Dios le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. La obedeciste. Ok. Vamos, está en Efesios, está en Apocalipsis, está en Segunda de Corintios, donde dice que la iglesia es similar a la esposa, a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se refiere a la mujer como tal, sino el castigo verdadero, el problema verdadero es que un ungido, como lo era Adán, es que uno que tenía una misión tan grande para Dios, le haga caso, escuche u obedezca a los demás, al pueblo en general. Vámonos, esto no quiten el dedo del renglón. Vamos a regresar a Génesis 3, pero vámonos a Primera de Samuel 16, 14, desde el 14 o desde el 10, algo así. De verdad que necesitamos entender lo importante, ¿por qué? Porque les digo, en Efesios, en Apocalipsis, en Corintios, Segunda de Corintios, habla que la iglesia, habla que la esposa, habla que la mujer es la comunidad completa. De eso habla. Vamos a este. Ajá. Es 1 Samuel 16, 14. Ajá. Comienza a leer. Sí, por favor. Vamos a leer la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra, David sirve a Saúl. ¿Qué tanto es? Es del 14 al 23. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl
Y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Jesé, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido y Dios siempre lo ayuda. Hasta ahí. Regresamos a lo que es el 14. Dice, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal Espíritu de Dios le envió y comenzó a atormentarlo. Pongamos atención en ese verso, en el 14. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Era el ungido. Pero vamos y ustedes saben la historia. Posiblemente no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a recordar en Primera de Samuel 13, vamos a regresar a Primera de Samuel 13, donde el ungido, al igual que Adán, tenía una orden. Adán tenía una orden. Podía comer de todos los frutos, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y le hizo caso a la comunidad. ¿Quién era la comunidad que estaba ahí? La única, su mujer. Pero vamos a ver otro caso donde está el ungido y la orden. Podemos empezar a leer la de Saúl. ¿Desde dónde? Desde el principio. Ok. Es 1 Samuel 13, guerra contra los filisteos. Okay. Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos 2,000 estaban con él en Micmas y en las colinas de Betel, y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gibea. Como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir: escuchen, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos, prepárense porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Micmas, al este de Betabén. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. Allí en Gilgal Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios.
pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Continúa. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Hasta ahí. ¿Cuál fue la consecuencia de que el Espíritu de Dios se haya alejado de Saúl? ¿Por qué el ungido ya no era una orden de restricción? Ya no había poder de la orden de restricción. El ungido era Saúl y la orden era esperar a Samuel. Pero porque escuchó la voz de su mujer, ¿qué quiere decir? La voz de su pueblo, la voz de todos. Muchos pastores, muchos profetas, muchos ungidos escuchan la voz de su mujer, ungidas o ungidos. Hombres y mujeres dejan de ser una orden de restricción porque escuchan a la comunidad completa. Obedecen a la comunidad completa. Vámonos a otro punto, a Génesis 16, 1 y 4. 16, del 1 al 4. Por favor. El hijo de Abraham y Agar. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me deja tener hijos, Otra vez, ¿cómo? como Dios no me deja tener hijos, ¿De verdad que Dios le había dicho a Sara, no, tú no vas a tener hijos? Sí, ¿cuál fue la orden desde el principio? Desde el primer momento en que Dios le habló a Abraham, sal de tu pueblo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Cuál era la obediencia? Procrear un hijo con la mujer. Qué difícil, ¿verdad? sí, Tan difícil para el hombre y más difícil para la mujer, la desesperación, la impaciencia. la imprudencia. Regresamos otra vez. Bueno, seguimos. O volvemos a leerlo si es posible. Dice, el hijo de Abraham y Agar. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Qué romántico. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Es que fue mi esposa la que dijo. Yo la verdad, ¿qué puedo yo hacer? Se sacrificó el hombre. Pero vino Dios y le dijo, en Génesis 18, 17, le dice, cuando se le presenta el Dios Altísimo y le dice, dentro de un año tu esposa va a concebir. ¿Qué le dijo Dios de la misma manera? ¿Qué le dijo Dios a Adán?
por haber hecho caso a tu mujer, va a haber problemas entre los israelitas y los ismaelitas. Y esa guerra sigue todavía hoy. Estados Unidos, Irán o Irak o algo así. Y seguimos por haberle hecho caso a su mujer. Cuando un ungido, que en representación de Adán, cuando una ungida, aunque sea ungida, hombre o mujer, le hace caso a la comunidad, al pueblo, y no escucha la voz de Dios, no obtiene el poder de la restricción. Créanmelo, cuando tú eres una ungida de Dios, hombre o mujer, no importa, y tú te dejas guiar por el miedo, eso representa la voz de la mujer, entonces tú dejas de ser una orden de restricción ante el maligno. No se crean órdenes de restricción. La iglesia debe de ser una orden de restricción viva. Lo vuelvo a repetir. Pero ¿cuál es el problema? Que no obedecemos la voz de Dios, sino obedecemos la voz de los demás, de la mujer, de la comunidad completa. Y se pierde el ungido y la comunidad. Se van patas para arriba. Pierde todo. Se pierde todo. Todo. Una vez, a principios de este ministerio, esos fueron los problemas más graves que yo tuve, porque no le hacía yo caso a la comunidad. Y fui tachada por todo, por Jezabel, por bruja, por mala, por horrible, por mandar a mi marido, por todo. Sin embargo, dije, lo siento. Si Dios me dice que lo haga así, así lo voy a hacer. No, pero es que usted no escucha. No, no escucho. Porque entiendo la responsabilidad que tengo. Y entiendo el peso tan grande que voy a perder si te hago caso. Es que usted es una mala. Sí. Es que usted es una Jezabel. Sí. Es que usted es una bruja. Sí. Es que usted es lo peor. Sí. De todo lo que tú quieras. Pero yo no voy a perder el amor de Dios y no voy a dejar de obedecer a Dios por hacerle caso a la mujer, a la comunidad. Y lo único que le digo, Señor, si es el tiempo, pues cerramos. No hay bronca. Más se perdió en la guerra de Hiroshima y Nagasaki. Y siguen viviendo. Pero mi vientre físico y mi vientre espiritual no da hijos para el infierno. Lo siento. Lo más valioso para Dios son las almas. El oro, no lo describe en Apocalipsis, el oro está en las calles para pisar. Pero la inversión más grande que hizo Jesucristo es tu alma y mi alma. Son las almas de los hijos. Eso es lo más valioso. Y si yo pierdo las almas por haberle hecho caso a la mujer, a la comunidad, me la voy a perder. Y me va a entrar un espíritu demoníaco que me va a trastornar la cabezota. Y me va a dejar igualita que Saúl.
toda trastornada. Porque ¿cuál es la consecuencia de hacerle caso a la mujer, de hacerle caso a la comunidad? En Adán, la consecuencia dijo, la tierra está maldita, cardos y espinos te producirán. O sea, llegará Belial a tu vida. Ya vimos en dónde nació Belial. Y ya vimos de quién nació Belial. ¿Quién lo produjo? ¿Quién le dio nacimiento? El que, el ungido, el hombre de Dios, le hizo caso, obedeció a su mujer. La corrupción entra, el espíritu atormentado, malo, de parte de Dios, el corrupto, viene por haber escuchado la voz de la mujer, la voz de la comunidad. Ay, ay, ay. Todo hombre, todo hombre desde los 13 años tiene que escuchar la voz de Dios desde los 13 años. Ya ni de los padres, ya ni de los amigos, sino la voz de Dios. Porque si el hombre que empieza a los 13 años a vivir no escucha la voz de Dios, tiene un fracaso total en toda su vida. Y no va a obtener una buena mujer. Va a tener una cizañosa que le esté fregando la existencia toda la vida. Por no escuchar la voz de Dios. Ahí tú sabes. Ahí tú la sabes. Si me escuchas a mí o escuchas a Dios. Tú decides. Ahí. Tu fracaso va a ser escuchar la voz de la mujer, la voz de la comunidad. Y al decir la voz de la mujer, esa es la voz de la comunidad. Lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Digan lo que digan los demás. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nos tachen de lo que nos tachen. Pueden tacharnos hasta del diablo. Sí, Señor, soy el diablo, no se preocupe, pero yo sé lo que Dios me dijo. Es con firmeza, mis hermanos. Una orden, el poder del orden de la restricción es grandísimo. Ser una orden de restricción porque estás cubierta con la sangre del Cordero es lo más maravilloso que puedes experimentar en la vida. Pero te dejas de convertir en la orden de restricción por hacerle caso a la comunidad, por miedo a la desaprobación, por miedo al rechazo. Vamos a ver un hombre, dos hombres, o quizás tres. Vamos a ver un hombre en el 3, en el cual vamos a ver a Génesis, al caso de José. Vamos a empezar con José. No, el Señor me acaba de decir. Vamos a empezar con Hechos 16, 16 y 18. Pablo tenía la voz de la comunidad. ¡Wow! Ahorita les voy a decir. 16. Ajá, Hechos de los Apóstoles 16, 16, 18. Y esto va para la ungida o para el ungido. O sea, no es cuando te dice, y quiero que entiendamos con claridad esta analogía, porque al rato se van a ir a que, no, las mujeres no pueden predicar. Ay, Padre Santísimo, porque de pronto dije, yo no dije eso. El pastor Terry predicaba de una manera y venía la gente a decirle la palabra tan desviada
Y él decía, a ver, ¿cuándo lo prediqué? A ver, tráeme la fecha y búscamelo en el YouTube. Por eso tengo yo grabado el YouTube. ¿En qué parte del? ¿En qué parte del video? Y lo buscaba, literalmente el pastor lo buscaba. Sí, pastor, es que usted dijo esto y esto. Y entonces agarraban y él volvía a escuchar todo lo que predicaba. Hermana, ¿en qué momento lo dije? Ay, es que yo creí yo no dije así. Esto es una analogía, que lo que pasó en lo físico va a pasar, está pasando en lo espiritual y en lo almático. Hermana, ya hay un problema. Y el detalle está en lo que escuchamos, pero en realidad lo que entendemos, Lo que interpretamos. lo que interpretamos. Entonces, espero en Dios que vuelvan a escuchar cuando el pastor Fernando me edite puede editarme este video y yo les ponga la lista de reproducción, lo escuchen correctamente. Bueno, vamos a lo que es Hechos de los Apóstoles 16, 16, 18. Vamos a leer el libro de los Hechos 16, capítulo 16 al 18. Pablo y Silas en la cárcel. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La ambición. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. ¿Qué hizo el ungido de Dios? No le hizo caso a la mujer, no le hizo caso a la comunidad. Semejante promoción le estaba haciendo el espíritu. Semejante promoción le estaba haciendo la comunidad. Pero él no escuchó a Dios. Perdón, él no escuchó a la mujer. Él escuchó a Dios. Dice allí, y por varios días, pero el Espíritu Santo no le daba la orden. Por varios días, y el Espíritu Santo no le daba la orden. Hasta el momento en que el Espíritu Santo le da la orden a Pablo y dice enojado. El que estaba enojado era el Espíritu Santo y dijo, basta. Y entonces liberó a la muchacha y conocen los demás toda la historia. Estos hombres, a diferencia de Saúl, a diferencia de Abraham, a diferencia de Adán, no escucharon a la mujer, no le hicieron caso y no obedecieron a la comunidad. Toda la comunidad decía, wow, vienen a salvarnos, vienen a darnos a nuestra manera. No, no es a nuestra manera la salvación, es a la manera de Cristo, es a la manera como Dios lo dice. Consecuencia, entraron en cárcel, pero hubo un poder, hubo una orden de restricción sobre ellos. Ellos eran restricción, empezaron a adorar y la cárcel tembló. Se abrieron las... Y se abrieron las puertas y se abrieron los cerrojos. Ellos se convirtieron en orden de restricción viva. Esa es la finalidad, que todo hombre, toda comunidad, todo ungido, toda ungida, tiene que convertirse en orden de restricción viva. No importa que vayas a la cárcel. Otro caso, Génesis 39, 10. Ese Josecito, pobrecito,
pero se convirtió en la orden de restricción más fuerte ante la pobreza. Dice Génesis 39:10. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. No le hacía caso a la mujer. Un día José entró a la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. No le hizo caso a la mujer. ¿Cuántos varones en esta época fornican, adulteran, no obedecen la voz de Dios, se llenan de vitru, infectado de espíritus, de demonios, se infestan de espíritus demoníacos, de espíritus in vitro, de espíritus sucubo, de espíritus del mar, las sirenas y todo ese tipo de cosas de los filisteos y todo eso? Es que ella me sedujo, es que ella me agarró y me tocó. Y pues mi cuerpo reaccionó. ¡Ajá! Y es que la carne le es débil. ¡Ajá! Por escuchar a la mujer. Y no obedecer la voz de tu Dios. Consecuencia de este hombre, la cárcel. Consecuencia de este hombre, 13 años de prisión. Pero obedeció la voz de Dios y no de la mujer. ¿Qué hubiera pasado si José, y en la Biblia hubiera dicho, y José cayó? Se acostó con la mujer. Se acostó con la mujer de Potifar. ¿Qué hubiese pasado? Nada, hasta ahí acababa su historia. Dios no lo hubiera usado para ser el gobernador de Egipto. Fíjense, en él no hubo Belial, no hubo Vitru, no hubo espíritus incubos y sucubos, y se convirtió en una orden de restricción contra la pobreza. Él era próspero en todo lo que tocaba. Así lo dice la escritura, versículos más adelante. Y todo lo que tocaba prosperaba en sus manos. Todo. Él se convirtió en una orden de restricción contra la pobreza. Él se convirtió en una orden de restricción contra el hambre. No trajo a toda su familia y les dio de comer lo mejor. Sí. Contra la miseria, contra la pobreza. ¿Quieres ser una orden de restricción contra la miseria? No forniques. Ni espiritualmente, ni físicamente. No adulteres. ¿Y qué significa no adulteres? Ay, hoy escucho la palabra y terminando la palabra me voy a escuchar la música del mundo, a echarme un bailongo. Te lo digo de frente. Ay, pero es que la acompañé a la misa. Entonces no vas a hacer una orden de restricción contra la pobreza, porque estás fornicando y estás adulterando espiritualmente. De frente te lo digo. No ando con rodeos. El poder de las órdenes de restricción son tan grandes. Cuando Dios emite una orden de restricción o te hace a ti una orden de restricción, te hace pasar por un proceso, sí, pero Dios mío, te conviertes en una orden de restricción viva, que a donde te paras, Dios mío, por no escuchar la voz de tu mujer y escuchar la voz de Dios, ay, verdaderamente tú te conviertes en una orden de restricción. Pero si tú escuchas a la mujer, tú escuchas a la comunidad, no pasas de allí.
No pasas de allí. Vámonos a Job 2, 9 y 10. Este está, wow, wow. Espérame, estaba buscando el versículo donde Ok, dice, donde hay un versículo donde, creo que es Proverbios, no recuerdo, sí. donde dice a los hombres, hombres, no entreguen su fortaleza, Su virilidad su habilidad a la es mujer Proverbios, ajena, es Proverbios. porque te traerá pobreza y miseria. Sí, es Proverbios. Lo Eh, estaba buscando, pero no lo había encontrado. ¿Ya lo encontraste? Todavía Todavía no. no. Lo hemos de buscar porque dice, no entregues tu virilidad a la mujer ajena. Entonces, verdaderamente está en Proverbios, y yo sé que está en Proverbios, dice, tu fortaleza a la mujer ajena. Es Proverbios 31, creo. Creo es Proverbios 31, 3, creo. Proverbios 31. 3, creo. Creo que sí. Proverbios 31, 3 dice. Creo, no estoy seguro. No gastes tu vigor en las mujeres. Algo así. Dice en la traducción al lenguaje actual. No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Ahí está. Estamos hablando de comunidad. Es que tengo una iglesia tan grande de 5,000 miembros y le tengo que hacer caso. Proverbios 5 También está del esta, 8 al... también está esta otra. Pero sí, está hablando precisamente de la fornicación espiritual, de hacerle caso a la comunidad, de hacer, por eso habla de la mujer, pero no es en sí la mujer, es en sí la comunidad, es en sí lo que representa el aspecto femenino de la dualidad. Comienza desde el versículo 3, dice en Proverbios 5, la mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. Así es. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos. Apártate de esa mujer y no te acerques a su casa, o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida. Así es. Pero esto no le habla solo al varón, le habla a la mujer, le habla al ungido, le habla al hijo de Dios, a la hija de Dios. Dice, o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Todo tu salario y el dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar a otras manos. Cuando te hayas quedado pobre, dirás, entre llantos y lamentos, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. Jamás le hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban. Ahí está. Les acabo de decir, y no solamente es al varón, al jovencito. Vamos a poner un caso. De pronto, en tu trabajo, te dicen tus compañeras, tú eres una mujer que tú vas al trabajo y te dicen, no trabajes. Ay, ¿para qué te esfuerzas tanto? Déjalo así. Pero si y tú eres una ungida de Dios, tú eres una hija de Dios, y los demás te están invitando a fornicar. ¿Por qué fornicar? No hacer el trabajo para Dios. Ay, ni lo agradecen ni te lo pagan. Y si tú le haces caso a la comunidad, te estás convirtiendo en ese jovencito Pues, o esa jovencita. Y entonces, y se los digo por experiencia, yo les he dicho, espérate, tú dices que yo no trabaje, pero yo soy hija de Dios y yo no te voy a hacer caso a ti
Yo le voy a hacer caso a mi Dios. Pero es que estás mal. Déjame vivir mal. Déjame ser feliz en mi maldad y en mi estupidez. Muchas me han dicho, es que eres bien estúpida. Sí, lo soy. Pero yo voy a hacer mi trabajo como Dios me lo dice. Yo voy a obedecer a Dios como Dios me lo dice. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Aquí habla el jovencito en el aspecto masculino, porque el aspecto masculino tiene la autoridad, el aspecto femenino es la columna. Quiero que entendamos estos aspectos de autoridad y de columna. La comunidad es la columna que sostiene al ungido. Por eso dice, por eso le habla al jovencito. Pero si tú, mujer ungida, eres autoridad, no le hagas caso a la comunidad, mi niña. ¿Me voy a entender? Espero en Dios que esto llegue como debe de llegar y que la palabra no se la roben los pájaros. Que no sea malinterpretada. Por eso, o que tampoco haya cardos y espinos, corrupción, sino que sea interpretada como Dios quiere que sea interpretada. Vámonos a Job 9, 10 y 11. Porque José no le hizo caso, dijo no. ¿Le valieron 13 años de cárcel? Sí. A Pablo le valió una noche, o le valió unos varazos, le valió unos latigazos y una noche de cárcel. A José le valió unos 13 años de cárcel, pero Dios lo convirtió y lo estableció como orden de restricción. Vamos a ver a quién más le dio orden, a quién más se convirtió como una orden de restricción. Job 2, 9 y 10. Ay, perdón. Entendido. Job 9. No, Job 2, 9 y 10. Ok. Dice la palabra en el libro de Job 2, título 9 y 10. Su esposa fue a decirle, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Él se convirtió en orden de restricción porque no le hizo caso ni a la mujer ni a los tres tacatacatacatacatacatacatacas disque amigos que lo acusaban de todo. Pero ¿qué le costó a él ser íntegro? Escuchar la voz de Dios. Mínimo unos 6 meses a un año de enfermedad, mínimo unos 6 meses a un año de llagas, de dolores corporales, antes de ser sanado y de haber sido restaurado. Pero él se convirtió en una orden de restricción para la salud, para la duplicación. ¿Te dan cuenta cómo cuando tú te conviertes, cuando tú no escuchas a la mujer, cuando tú no escuchas a la comunidad, te conviertes en una orden de restricción, pero primero pasas por un periodo de dolor, por un periodo de sufrimiento, por haber sí, ¿por qué? Porque todavía después de que no escuchas a la mujer, todavía se te levantan los demonios para seguirte probando. Y después de la prueba final, del examen final, te conviertes en una orden de restricción. El poder de la orden de restricción es maravillosa. Y cuando Dios te hace a ti una orden de restricción, no, hombre, tú eres un miembro completo del reino de Dios. Y la iglesia
tiene la obligación de llegar a esos niveles. Pregunta clave, ¿lo estamos logrando? Y le hablo a los 13 móviles que están aquí, que tienen nombre y apellido. ¿Eres una orden de restricción, José Viva? Empiezo por el que está a mi lado. ¿Cuántas veces, José, no te dije cuando empezaste siendo bebé espiritual? No me hagas caso a mí. Yo no te lo dije. Y te lo decía. No me hagas caso a mí, hazle caso a Dios. Y volteabas a mirarme y me decías, tú no eres normal. ¿Por qué? Porque cuando él vino a los pies de Cristo, yo le dije, es que no me hagas caso a mí, José. Ve a Dios, háblale a Dios, pregúntale a Dios. ¿Cuántas veces no le he dicho al pastor Fernando, ¿y por qué me pregunta a mí si usted es varón? Vaya y pregúntele a Dios. ¿Cuántas veces le he dicho al hermano Joaquín, ¿y por qué me habla a mí? Vaya y pregunte a Dios, vaya y ore y no diga que yo lo mandé. ¿O no se los he dicho? Si no se acuerdan, pues se los recuerdo. Se los, le refresco la memoria. Ah, no, no quiero ser grosera. Sin embargo, verdaderamente entendamos que no podemos escuchar la voz de la comunidad en todos los sentidos. Hay un caso donde Dios le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Ajijo, ¿cómo así? No, hay otro caso también. Cuando mandan al jefe del ejército a escuchar a Débora, porque era la profetisa. Pero son casos muy específicos Contados. y muy contados. Les digo a todos los hombres de aquí, no me hagan caso a mí, vayan y busquen a Dios. Yo solamente estoy traduciendo lo que escuché. Que no venga, yo no quiero problemas. Es que usted dijo, pastora, ay, ¿en qué momento a mí no me echas la culpa? ¿Quieres que yo cargue el muerto? No. Vámonos a Génesis 21, 12 y 13. Génesis 21, 21, 12 y 13. los 12 y 13. Exacto. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pide, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Primero le hace caso a su mujer y va y se acuesta con la sirvienta y procrean a Ismael. Pero entonces ya Sara enojada, ya teniendo su nenito, va y le dice, "No, como siempre, por escuchar a la mujer tienes una matraca. Muchas veces yo he sido matraca de este hombre, porque no va Dios. Pero cuando va Dios, mira, encalladita me veo más bonita. Y yo sé cuándo ha ido a Dios y yo sé cuándo no ha ido a Dios. Y cuando no ha ido a Dios, me convierto en matraca. Ah, no, sí, a mí no me cuesta decirlo. Pero cuando yo sé que ha ido a Dios, ni me meto. Porque lo sé, porque lo escucho del Espíritu Santo. ¿Responsable el hombre? Oh, sí. Y mucho. Entonces le dice, pero se lo dice Dios. Escucha a tu mujer, no tengas miedo. ¿Qué hizo primero Abraham? Fue a Dios.
O sea que cuando tú, hombre, le haces caso a tu mujer, cuando tú, hombre, le haces caso a tu mujer, cuando tú, hombre, le haces caso a la comunidad, cuando tú, ungido, le haces caso a la comunidad, es porque ya fuiste a Dios. Y Dios te lo confirmó. Y Dios te dice, no tengas miedo, hazle caso a la muchacha. Que se case la muchacha, no hay bronca. Pero tú, ungido, tú, ungida, ya fuiste a Dios. Tú ya, aquí el punto es ir primero a Dios, obedecer la voz de Dios. No te preocupes, llévala a pasear en su fiesta. Pero primero tú ya hablaste con Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Dame la sabiduría para saber qué vamos a hacer. Y vamos a consultar a Dios. David es el número 1 en consultas a Dios. En toda la escritura, en donde se registra, y David consultó a Dios, y David consultó a Dios, y David consultó a Dios. Hay como 10 versículos en donde habla específicamente, y David fue y buscó la voz de Dios. Y David escuchó la voz de Dios. Y David fue y consultó la voz de Dios. Cuando se llevaron a su mujer, a sus hijos, y que el pueblo y que sus soldados lo querían apachurrar y lo querían apedrear, no fue y hizo tontería. Fue y consultó la voz de Dios. No fue y dijo, sí, vámonos a la guerra, órale. No, él se guardó, él sabía que estaba a punto de ser apedreado. Y no le importó. Él dijo, si Dios me da permiso de ir a buscar a los amalecitas, no me acuerdo ni qué pueblo es, que se llevaron a la mujer aquí A sus mujeres. a sus mujeres, a sus hijos y a todos. Si Dios dice que voy, voy. Y si Dios dice que no voy, no voy, aunque me apedren. ¿Cuántos de nosotros hacemos así como David? Y me lo pregunto a mí misma, Alma, ¿vas y consultas a Dios en todo y por todo, hasta por cuando haces pipí? Es que realmente es así. A un varón yo le dije, mi hermano, usted tiene que consultar para todo a Dios. Ay, es que se me hace exagerado. No, no es exagerado, es lo correcto. Pareciera payasada, pero no, es real. Señor, me está doliendo la garganta. Señor, me está pasando esto. ¿Qué hago? ¿De dónde viene, Padre? Contéstame, dime, ¿qué hago? Y créeme que como tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te contesta. Cristo te dice el motivo y la razón. Y aparte, la solución. Y te haces una orden de restricción. Él te hace una orden de restricción viva. Y entonces Dios le dijo a David, síguelos, que los vas a terminar. La mitad de sus hombres se cansaron y siguieron la otra mitad. Cuando vienen de regreso, los hombres que se fueron a terminar de traer todo el botín, le dice, no, esos que se cansaron, no van a tener. Y él no le hizo caso. Él fue y consultó a Dios y le dijo, el botín es para todos, hasta para los que viven en Israel, que ni pleito tienen en el chisme. Y mandó botín a las 12 tribus de Israel. Otro más que tiene una orden de restricción contra la pobreza. Tiene una orden de restricción contra la miseria. Y tenía una mano productiva, tan productiva. Ven que tener economía no es pecado. Pecado es escuchar la voz de tu mujer, la voz de tus hijos. No, es que mis hijos me dijeron que hiciéramos eso.
No, pues entonces vete al pozo. Si te dicen tus hijos que te vas al pozo de patas para arriba, bueno, pues también vete de patas para arriba para el pozo. Es que no entendí cómo lo dijiste, Sí, al posto, dije, no, ¿qué al es eso? pozo, al pozo. Es que mi hija no quiere, pastora. Ah, qué romántico. Síguele. Tu autoridad sigue escuchando a la columna. Este es el tema final del poder de las órdenes de restricción. Tengamos muy en cuenta a quién escuchamos. Si sabemos restringirnos, la iglesia tiene que tener una orden de restricción para todo y en todo momento. Debe de ser una orden de restricción en todo sentido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, yo te doy gracias, Señor, porque pude dar la palabra tal cual me la diste, Señor. Gracias, Padre Santo, porque verdaderamente como hijos tuyos tenemos autoridad, Señor. Enséñanos a no escuchar la voz de la mujer. Enséñanos a no escuchar la voz de la comunidad. Ayúdanos a mantenernos siempre pegados a ti como muéganos, a escucharte y a obedecer tu palabra, solo tu palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Cristo ya venció en la cruz. Tenemos la sangre del Cordero, la mayor orden de restricción, que es la sangre del Cordero. Tenemos que tener vivencia y ser verdaderamente prósperos, duplicar todo lo que hacemos, todo lo que llega a nuestras manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, te agradecemos en esta mañana por la palabra que se ha compartido, Señor. Que seas, Padre mío, trabajando en cada corazón, en cada persona de aquellos que la escucharon y aquellos que la van a escuchar, Señor. Que seas tú, Padre mío, obrando en nuestras vidas, guiándonos y mostrándonos, Señor, a tomar las decisiones correctas, hacer lo correcto, Señor. Hacer esa orden de restricción, Padre mío, en contra de la miseria, en contra de la enfermedad, en contra de la pobreza, Señor, en contra de la envidia, en contra del pleito, de la contienda, en contra de todos los espíritus inmundos que quieren hacerle daño a la humanidad. Gracias te damos, Señor, porque tú nos sigues hablando, porque sigues confirmando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que sea de gran bendición para todos los que estuvimos presentes y para aquellos que la van a escuchar en diferido. En tus manos lo ponemos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahorita que estaba hablando, que estaba orando el pastor, me recordó, si tu mujer eres hija de Dios y tu marido no es hijo de Dios, tú eres autoridad y tu marido vendría siendo la comunidad. No le hagas caso y no te vayas a perder por hacerle caso a tu marido. Por eso es hijo de Dios, es autoridad, columna. La cabeza no le tiene que hacer caso a la columna. Así de simple. No va en género, va en autoridad como hijos de Dios. Eso era un pilón.